El mensaje llegó como un golpe contundente, 9 palabras que cortan más profundamente que cualquier cuchillo. Este año solo la familia de tu hermana, algo íntimo. Miré por la ventana y la nieve se acumulaba en el porche como una capa de indiferencia. ¿Creían que podían excluirme de Navidad sin consecuencias? Su error. Esa noche, mientras las luces iluminaban los aleros de mi propiedad de $7 millones, un paraíso que mi familia nunca soñó que poseía, el teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de mi madre. El tercero, de un abogado. La granja cambió todo para siempre. Mi nombre es Peyton Hughes. Tengo 32 años y estaba sentado en mi casa en Helena, Montana, cuando apareció el mensaje de mi madre en la pantalla. El silencio en la habitación era casi palpable, amortiguado por más de medio metro de nieve fresca que había caído antes del amanecer. Esas 9 palabras fueron una frase sin atractivo, fría y precisa como una espada. Releí el texto 2 veces. El ligero aire de la montaña parecía absorber el calor de mi cuerpo, no con la gélida humedad de los inviernos de Ohio donde crecí, sino con la implacable sequedad de Montana, un frío implacable que se filtra a través de cada grieta y se instala sin ceremonia. Lo sentí deslizarse debajo de mi suéter de lana, penetrándome hasta los huesos. No era un dolor nuevo. Fue la presión final sobre una vieja herida, la confirmación de que, una vez más, mi nombre había sido tachado de la lista. Durante años había sido solo una adición, un +1 tolerado en la mesa familiar siempre y cuando no interfiriera con el verdadero centro de atención, mi hermana Corinne. Ahora ni siquiera eso. Algo íntimo era solo un elegante eufemismo para solo aquellos que importan. Y claramente yo no estaba en ese grupo. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla, tentado a responder de la misma manera, una pregunta educada pero herida, ¿cómo estás?, una ironía velada, espero que todo esté bien, o incluso un arrebato de desesperación. Pero ninguna de estas opciones funcionó para mí. En lugar de eso coloqué el teléfono sobre la mesa de roble con la pantalla hacia abajo. El silencio que siguió fue denso, deliberado, una respuesta en sí misma, una aceptación de una verdad que siempre había tratado de ignorar. Yo no era parte de su ecuación. No me detuve en el dolor. No derramé ninguna lágrima. Acto. Abrí la unidad cifrada de mi computadora portátil, ingresé una contraseña de 32 caracteres e hice clic en la carpeta llamada Santuario. Dentro de él, una subcarpeta, River Glass. La primera imagen se cargó en la pantalla, y no era solo una casa. Fue una promesa. Una fortaleza de cristal y soledad escondida en Paradise Valley, con vistas a la cordillera de Gallatin. Lo había comprado 2 años antes con el primer pago de mi empresa, y nadie en mi familia sospechaba siquiera de su existencia. Para ellos yo seguía siendo la hija excéntrica que jugueteaba con cosas informáticas, y vivía en una modesta casa en Helena. Nunca pidieron la dirección de Vidrodo Río. Nunca lo ofrecí. Hojeé las fotos, enormes vigas de madera recuperada, una chimenea de piedra tan alta que cabía un hombre en su interior, paredes de vidrio que disolvían el límite entre el campo y las montañas cubiertas de nieve. Entonces me detuve en la imagen que buscaba, el gran salón y en el centro, la mesa. Una pieza única de nogal negro pulido, de 12 metros de largo, capaz de albergar sin esfuerzo a 30 personas. La había encargado especialmente, una mesa hecha para banquetes, sin cabecera, sin jerarquía, actualmente vacía, reflejando solo la fría luz de las montañas. Una pregunta surgió en mi mente no con amargura, sino con la precisión de un problema por resolver: si no tengo un asiento en su mesa, ¿por qué no crear la mía propia? La solución fue instantánea. La fecha disponible. La mesa esperando. Los invitados al alcance. No sería una cena cualquiera. No es un evento corporativo desalmado, ni una recaudación de fondos genérica para los necesitados. Sería para los olvidados. Para los que como yo estábamos acostumbrados a ser la nota a pie de página, el tal vez, el si cabe. No fue un capricho. Era un algoritmo perfecto, cada pieza encajaba con una lógica implacable. Abrí un nuevo grupo de mensajes, seguro y cifrado. Ignoré por completo el chat de la familia Hughes, que ciertamente ya estaba lleno de fotos de los hijos perfectos de Karin decorando galletas de jengibre, interrumpidas por los corazones digitales de mi madre. Nada de esto me afectó. Ni siquiera sentí un nudo en el estómago. Nada.
Recorrí mi lista de contactos seleccionando nombres para una nueva lista. Jonah, mi primo carpintero, siempre llamaba para arreglar algo en Nochebuena, pero cenaba en la pequeña mesa plegable del pasillo, nunca en la mesa principal. Sara, la excéntrica artista que vivía en Bousman, invitaba solo al postre, como si su presencia fuera demasiado frágil para soportar el peso de un plato de salsa. Un primo segundo despedido en los últimos despidos tecnológicos masivos, que había oído de sus propios padres que tal vez sería mejor no presentarse este año, para no avergonzar a nadie. Llamé al grupo Los Invisibles. Hice una pausa con los dedos en el teclado. Necesitaba ser honesto conmigo mismo, ¿era esto venganza? Analicé el motivo como quien depura un código. La venganza es ruidosa. Está quemando su mesa hasta convertirla en cenizas. Pero esto fue diferente. Se trataba de construir una mesa mejor. No se trataba de demostrar que era rico, hacía mucho que había renunciado a impresionar a quienes se negaban a verme. Se trataba de utilizar lo que logré para validar a aquellos que siempre ignoraron. Fue restauración. No fui yo quien quedó afuera. Yo era el que estaba al frente, el anfitrión. Un cambio de perspectiva simple pero poderoso. Estaba devolviendo el asiento en la mesa a todos los que ya se lo habían quitado. Y al hacerlo, finalmente ocupé el mío. El lado de la ingeniería tomó el control. El evento necesitaba reglas. Regla 1, solo una mesa. Esa magnífica mesa de nogal. Sin mesas para niños, sin bancos adicionales, sin improvisaciones en la cocina. Todos en la misma mesa o nadie en la mesa. Regla 2, sin jerarquía. El invitado de honor era quien estuviera a su lado. Regla 3, sin estatus. Sin puestos, salarios ni conexiones. Solo historias. Los preparativos continuaron. Entré a la configuración del teléfono, silencié el grupo familiar de jugues, las notificaciones se bloquearon indefinidamente. Luego silencié los contactos individuales, mamá, papá, Corinne. Un firewall digital limpio y eficiente. Entonces abrí otra lista. Una lista privada, que había guardado durante años en una aplicación de contactos, con un nombre sencillo, personas sin hogar en el barrio. No eran ni colegas ni conocidos influyentes. Ellos eran. En letras negritas con un rotulador negro que sangraba tinta en los bordes, no te olvidarán. No fue una promesa. Era una ecuación. Si el mundo de jugues funcionaba por defecto, el mío funcionaba por diseño. Cada línea de código, cada conexión soldada, cada algoritmo que dominaba era un contrapunto a esa mesa de caoba en la que nunca tuve asiento. La máquina no lo olvidó. La máquina exigía que existieras. Ese papel estuvo colgado durante años, amarillento por las estaciones, hasta que un día, después de graduarme, después de mi primer trabajo en Silicon Valley, después de mi departamento en San Francisco con vista a la bahía, lo arranqué de la pared. No porque el mensaje hubiera perdido su significado, sino porque se había materializado. Ya no necesitaba el recordatorio. Mis sistemas se ejecutaron en servidores de todo el mundo. Mis protocolos fueron utilizados por empresas que los jugues ni siquiera sabían que existían. Y sin embargo, cada vez que un ejecutivo me estrechaba la mano en un evento de networking, cada vez que un inversor elogiaba mi visión disruptiva, sentía el mismo cosquilleo en la nuca. No te ven. Estaban viendo el producto. El beneficio. Innovación. No el niño que aprendió a comer solo en el sofá para no perturbar la foto de su hermana. Por eso esa tarde en Helena, con la luz violeta del invierno golpeando la nieve como una advertencia, no dudé en escribir la dirección de Riverglass en la invitación. No era solo una ubicación. Fue una declaración. La propiedad se compró con el primer cheque de 7 cifras que recibí, dinero que, irónicamente, provino de un algoritmo que optimizaba las mesas de los restaurantes de lujo. Un ciclo perfecto de venganza poética. La propiedad estaba ubicada a orillas del río Missouri, lo suficientemente aislada como para que nadie llegara por casualidad, pero lo suficientemente cerca de la ciudad como para que se corriera la voz. La casa en sí era una contradicción arquitectónica, ventanas del suelo al techo que enmarcaban el brutal paisaje de Montana, pero paredes lo suficientemente gruesas como para amortiguar cualquier sonido no deseado. El tipo de lugar donde podías gritar y nadie te oiría. O donde finalmente podrían escucharte. El comedor lo había diseñado yo personalmente.
Mi mesa, era de vidrio soplado con vetas de plata fundidas en el material, como grietas congeladas en el tiempo. No era pesada como la caoba de los jugues. Era frágil. Transparente. Y cuando la luz incidía correctamente, reflejaba todo a su alrededor como un espejo distorsionado. 12 plazas. Ni más ni menos. Cada silla había sido elegida por una razón, la del carpintero, de madera oscura y respaldo recto, como las que él reparaba, el de la bibliotecaria, tapizado en terciopelo verde, igual que el sillón donde les leía a los niños antes de la pandemia, el del barista, un taburete alto de metal, como los del café donde pasaba 14 horas al día. No había jerarquía. No había ningún centro. Era un círculo imperfecto donde todas las voces tendrían que esforzarse por ser escuchadas, pero donde ninguna, intencionalmente, sería ignorada. Cuando cerré el portátil, el peso de lo que acababa de hacer descendió sobre mí como la primera nevada del año, silenciosa, inevitable, transformadora. No fue solo una cena. Fue un experimento. Una hipótesis que se está probando después de décadas de teoría, que sucede cuando reúnes a las personas que el mundo olvidó y les das, por primera vez, no solo un asiento en la mesa, sino toda la mesa. Me levanté y fui hacia la ventana. La nieve había dejado de caer, pero el viento seguía arrastrando copos sueltos contra el cristal, como si la propia naturaleza intentara entrar en su interior. Afuera, las luces del porche parpadeaban débilmente contra la creciente oscuridad. En el interior, el reloj de pared, un mecanismo analógico que había restaurado solo para tener algo que funcionara en un mundo de silicio, marcaba las 5:43 de la tarde. Quedaban 22 horas y 17 minutos. Respiré profundamente. El aire ardía, seco como la estática. Llegó el momento de preparar la mesa. Encima del monitor rescatado de la eliminación corporativa, un panel de 24 pulgadas con un píxel quemado en la esquina inferior derecha, un legado de alguna hoja de cálculo de pantalla completa olvidada durante años, colgué un post-it amarillo. En él 2 palabras dibujadas con bolígrafo negro, letras rectas como comandos de terminal, tú importas. No fue un mantra. Era un axioma. Un recordatorio al sistema de que mi existencia no dependía del permiso. La velocidad de escape llegó en forma de una beca completa para Midwest Tech, una fortaleza de ingeniería perdida entre miles de acres de maíz congelado, a 6 horas de distancia de la mesa del comedor donde nunca tuve asiento. Dejé la carta de aceptación sobre el mantel a cuadros, entre el salero y el plato de patatas que mi madre insistía en servir porque a Corinne le encantan. Esta vez estaba sentado. Karin ya se había ido. Su título en negocios colgaba en la pared de la sucursal bancaria donde trabajaba, junto a fotografías del compromiso perfecto, el vestido perfecto y la vida familiar. Mi padre se ajustó las gafas y sus dedos presionaron el papel como si pudiera extraer algún significado oculto de él. Midwest Tech. Mantente alejado, Peyton. Su frente se arrugó. No fue una pregunta. Es muy específico. ¿Es esto práctico? Mi madre tocó la sábana como si fuera un objeto contaminado, sus dedos se cernían sobre la firma del decano. Corinne está muy feliz en Toledo. Administración. Es sensato. Agitó la carta en el aire como si el movimiento pudiera disipar su amenaza. Esto parece extremo, cariño. Sea realista. Sea realista. Su código para, no ocupes más espacio del que te dieron. No se preocupe por ambiciones que no encajan en nuestras hojas de cálculo de Excel. No hagas preguntas para las que no tenemos respuestas listas, empaquetadas en frases genéricas de felicitación y abrazos que huelen a suavizante. 2 semanas después de graduarme, cargué 2 maletas gastadas en el maletero de un Honda Civic oxidado y me dirigí hacia el oeste. Los 4 años que siguieron fueron el crisol. Pasé todas las navidades en el campus vacío, un brutal laberinto de hormigón tragado por el hielo. La calefacción en los cuarteles se mantuvo al mínimo para economizar recursos, expresión que en la práctica significaba que las tuberías crujían por la noche y el aire olía a humedad y desesperación. Recuerdo el eco de mis pasos en los pasillos desiertos, la luz gris de diciembre filtrándose a través de las ventanas empañadas, transformando el patio cubierto de nieve en un negativo fotográfico de algo que debería estar vivo. Pero la pantalla de mi computadora portátil brilló. Mi código se quemó. Aprendí sobre logística como otros aprenden a orar, por necesidad, por fe, por una ira silenciosa que solo la eficiencia puede apagar.
Estudié redes asincrónicas y análisis de ruta crítica hasta que los diagramas se superpusieron a mis párpados cuando cerraba los ojos. Construí sistemas para optimizar las cadenas de suministro mientras comía sándwiches blandos de una máquina expendedora que funcionaba solo porque había arreglado su mecanismo de monedas con un clip. Bebí café quemado de una olla comunitaria donde flotaban partículas sospechosas y no llamé a casa. No me llamaron. Estaban ocupados con la vida real de Karin, su primer trabajo, su compromiso anunciado en Facebook con una foto de ella sosteniendo un anillo que costó más que la matrícula de mi semestre, su boda íntima, es decir, con menos de 200 invitados. La casa en los suburbios con una cerca blanca y un patio trasero en el que fácilmente podría caber todo mi futuro descartado. Después de graduarse, el mundo real resultó ser una versión de alta definición de la misma mesa. Postulé para puestos de trabajo en gigantes de la logística y la tecnología, y las cartas de rechazo llegaron como un coro al unísono: falta de experiencia interpersonal, no encaja en nuestra cultura, perfil muy especializado. Sentada en mi pequeño departamento, donde el refrigerador crujía como un animal herido y la ducha alternaba entre agua hirviendo y chorros helados sin previo aviso, me quedé mirando la pila de sobres beige sobre la mesa de la cocina. Me di cuenta con la precisión de un depurador que encuentra el error fatal: todavía estaba esperando una invitación. Todavía estaba de pie en el pasillo, sosteniendo mi metal pulido, esperando que alguien en la mesa principal notara mi brillo y, por lástima o cálculo, empujara una silla hacia mí. Optimizándome para un sistema que no tenía un asiento con mi nombre. La solución era obvia. Fue aterrador. Era la única salida. Dejaría de pedir permiso. Yo construiría mi propia mesa. Fue allí, entre las delgadas paredes de yeso y el olor a pintura barata, donde nació Riverglass, no como un plan de negocios, sino como una silenciosa declaración de guerra. Mucho antes del primer dólar en el banco, antes de los servidores, antes de los algoritmos que salvarían vidas, se trataba de control. Se trataba de construir un sistema donde las métricas fueran tan transparentes como el cristal, donde el rendimiento fuera la única moneda y donde nadie fuera olvidado porque el algoritmo dependía de cada nodo de la red. Fue la génesis de Dridok Relief, la idea de que en un mundo donde las personas eran tratadas como variables desechables, la logística podría ser el gran igualador. Mis primeros éxitos, cuando me molesté en mencionarlos, fueron recibidos con cortés asombro, como si estuviera hablando en un idioma que reconocían pero no entendían. Las victorias de Karin fueron tangibles: el ascenso a gerente regional, la casa más grande en un vecindario que lleva el nombre de un árbol, la hija de mejillas sonrosadas que sonrió a la cámara como si supiera, instintivamente, que el mundo había sido creado para darle la bienvenida. Mis victorias fueron líneas de código. Latencia reducida en un 30%. Rutas optimizadas para suministros médicos en zonas de desastre. Una vez preguntó mi madre en una de esas raras llamadas donde el silencio pesaba más que las palabras: «¿Pero a qué te dedicas, Peyton?» Y tras una pausa: «¿Puedo sostenerlo?» Querían trofeos. Estaba construyendo una estructura. Recuerdo una noche años después en la que las vacaciones volvieron a pasar sin encender la calefacción ni las luces navideñas. Estaba buscando un error que desviaba los botiquines médicos a códigos postales equivocados, un error que en el campo significaba vidas perdidas en algún lugar entre el papeleo y la carretera. Corregir la ruta. Redistribuí la compilación. Y en el aire estático de mi apartamento, donde el aislamiento era tan grueso que podía oír la nieve caer afuera, susurré: «Un día construiré una habitación tan grande y una mesa tan larga que cabrá para todos los que alguna vez se hayan quedado en el pasillo. Todos los que escucharon sean realistas. Todos los que fueron olvidados». El recuerdo se disolvió y regresé al presente: la casa de Elena, la pantalla del portátil ahora llena de las primeras respuestas vacilantes. «Peyton, ¿esto es real? Riverglass, ¿dónde está?» La promesa hecha en ese frío dormitorio, entre paredes de bloques de cemento pintadas de un color beige que chupa el alma, finalmente se estaba cumpliendo. Riverglass era la habitación. La mesa de nogal de 14 pies, pulida a mano y con vetas como ríos helados, esperaba. Y por primera vez, los olvidados no estaban afuera. Eran los únicos invitados. Dridok Relief no nació del deseo de hacerse rico. Nació en un garaje como el proyecto de mi escuela secundaria para la feria de ciencias, el que ganó el tercer lugar porque el juez no entendió cómo un sistema de rociadores automáticos podía ser menos impresionante que un volcán de bicarbonato.
Nació de la ira. No la ira ardiente y ruidosa que arde rápidamente y se apaga. Pero la ira fría y precisa de un ingeniero que observa cómo falla un sistema en cámara lenta, sabiendo que cada segundo de ineficiencia es una vida que pende de un hilo. 3 años después de graduarme, vivía en un apartamento de Boise tan pequeño que el frigorífico estaba a un paso de la cama. Trabajé en un trabajo de entrada de datos que pagaba el alquiler y nada más mientras el verano incineraba Occidente. Las noticias no mostraron las llamas, sino los efectos: filas de automóviles atascados en las vías de escape, hospitales llenos, voluntarios con profundas ojeras tratando de coordinar las donaciones con lápiz y papel. Vi camiones cargados con respiradores y kits para quemaduras estacionados en estacionamientos, esperando pedidos de envío que nunca llegaron. Vi a los coordinadores usar pizarras y mapas impresos, borrando y reescribiendo rutas con marcadores que se manchaban los dedos. Vi caos. El problema no fue la falta de recursos. Fue falta de ruta. Los sistemas en uso tenían 20 años. Fueron diseñados para un mundo que se movía a la velocidad de un fax, donde emergencia todavía era sinónimo de llamar al alcalde y rezar. No dormí durante 72 horas. Me alimentaba de latas de energía barata y de una furia familiar, la furia de ver lo necesario y funcional ignorado porque no encajaba en los manuales. Escribí un algoritmo que extraía datos de cierres de carreteras en tiempo real de los departamentos de transporte y los comparaba con alertas de la NOAA y informes de capacidad de los refugios de la Cruz Roja. Era un protocolo de enrutamiento dinámico que trataba la ayuda en casos de desastre no como una serie de destinos estáticos, sino como una red asincrónica y en constante cambio que priorizaba la necesidad, la disponibilidad y el tiempo de viaje simultáneamente. Lo llamé dique seco. Un refugio seguro para suministros vitales. El lunes siguiente dimití. Transferí mis $5.000 de ahorros, todo mi colchón de seguridad, todo mi surrealista acumulado, para registrar la empresa como una corporación de beneficio público. Los 2 años siguientes fueron una mancha de suelos fríos y café tibio. Vivía en un espacio de coworking en Bozeman, durmiendo en un puff en una habitación tranquila, donde el olor a limpiador de alfombras industrial se mezclaba con el zumbido de los camareros. Sobreviví gracias a subvenciones de $5.000 de fundaciones comunitarias locales y, una vez, un premio de $2.000 de un concurso regional donde el juez me llamó idealista como si fuera un insulto. Yo era el CEO, el programador principal, el limpiador y todo el departamento comercial. Recuerdo el olor a desinfectante barato a las 3 de la madrugada, la sensación de arena en los ojos, la voz de mi madre al teléfono, tensa como un cable de acero. «Tienes un título, Peyton». Y lo que ella no dijo pero escuché. ¿Por qué no es suficiente? Desaprobación. Corinne ya era vicepresidenta de un banco. Estaban mirando casas con piscina. ¿Por qué no consigues un trabajo de verdad? Dejé de contestar llamadas. El punto de inflexión llegó donde nadie miraba, un condado remoto en las montañas del norte de Idaho con menos gente que un centro comercial. Tenían un único director de emergencias a tiempo completo, Sal, un exbombero con una voz como la grava y manos como cuero curtido. Su presupuesto anual de tecnología ni siquiera cubrió el alquiler de mi espacio de coworking durante un mes. Me encontró en un foro oscuro para socorristas. Leí su documento técnico, dijo con la voz arrastrada como grava debajo de los neumáticos. Tiene sentido. Los grandes ni siquiera nos miran. Tenemos 3.000 almas y solo un camino. Una entrada, una salida. Este camino se inunda en primavera y arde en verano. ¿Puede ayudarme su algoritmo? Conduje 8 horas para encontrarlo. Instalé el sistema gratis, a modo de prueba durante un año. 6 meses después, una tormenta de nieve cerró la carretera principal y un deslizamiento de tierra sepultó la ruta alternativa. El sistema estatal informó a los despachadores que el condado estuvo inaccesible durante 48 horas. DRY-Doc ya había registrado la ruta privada de una empresa maderera local en nuestra base de datos, Sal la había ingresado manualmente semanas antes, por si acaso. Nuestro sistema redirigió un envío crítico de insulina y medicamentos para diálisis. Llegó 12 horas antes de que el Estado supiera que la carretera principal estaba abierta. No fue solo tiempo lo que ahorramos. Eran vidas. 3 al menos que no podían faltar a la siguiente dosis. Sal llamó a la Clearwater Gazette.
Apareció un pequeño artículo casi escondido en las páginas del periódico: la plataforma Montana salva a los habitantes de las montañas. Fue la primera validación. La primera vez que el sistema que fue visto como indispensable. Tomé una captura de pantalla del artículo y, en un estúpido impulso de obstinada esperanza, se lo envié al grupo familiar. Mi papá respondió una hora más tarde: eso es genial, Peyton. Simplemente no presumas. El orgullo viene antes de la caída. Corinne levantó el pulgar. Mi madre no respondió. Miré la pantalla, la forma en que la redujeron a nada, como siempre hacían. No destaques. No ocupes espacio. No seas una molestia. Borré toda la conversación. Volví a trabajar. Luego vino la pandemia. El mundo se detuvo. Las cadenas de suministro globales han colapsado. De repente la logística ya no era un aburrido problema administrativo. Era lo único que importaba. Mientras las corporaciones luchaban por descubrir Zoom, DRY-Doc Relief estaba listo, coordinado, remoto y asincrónico. Mi sistema, construido para incendios y tormentas de nieve, fue reutilizado para gestionar inundaciones de partos voluntarios, EPP para hospitales rurales, alimentos para proyectos de vivienda cerrados, medicamentos para los ancianos. Un algoritmo nacido en las montañas se ha convertido en la columna vertebral logística de redes de voluntarios en 3 estados. Luego 10. Luego 20. No éramos los grandes. Nosotros fuimos los que trabajamos. Éramos la luz de emergencia en el pasillo y, de repente, el mundo entero se convirtió en un pasillo oscuro. En el segundo año, los grandes se dieron cuenta. Northline Systems, un gigante logístico de Seattle, se había visto humillado por su propia lentitud. Intentaron construir una plataforma competitiva y fracasaron. Entonces decidieron comprar el mío. La primera oferta, 50 millones. Dije que no. Regresaron con 100. Dije que no. Me llevaron a Seattle. Me senté ante la esterilizada mesa gris, tan pulida que mi cansado reflejo me devolvió la mirada. Todos los hombres. Todos con trajes caros y que no les sentaban bien, como si los hubieran comprado para un traje de ejecutivo. No entendieron lo que había construido. Simplemente sabían que funcionaba y lo querían. ¿Qué quiere, señora Hughes? Preguntó exasperado el director general. 180 millones, respondí, empujando una hoja de papel sobre la mesa. Y una cláusula de ganancia. Pero eso no es lo que importa. Era un apéndice que había escrito con un abogado pro bono, conocido desde mis días de coworking. Estipulaba que un pequeño porcentaje de los dividendos de la plataforma, de mis ganancias, se desviaría permanentemente a un fondo comunitario bajo mi control. Sin su supervisión. Lo llamé Fondo Comunitario Riverglass. Incluso tenía el nombre, aunque todavía no sabía dónde estaría. Miraron el número. Fue ridículo. Casi un redondeo para un negocio de ese tamaño. Ellos firmaron. El trato se cerró un martes. La declaración de Northline fue una obra maestra de borrado corporativo, adquisición estratégica, expansión innovadora. Mi nombre, Peyton Hughes, el fundador, el arquitecto, apareció una vez en el 8º párrafo. Equivocado. Mi equipo, los 3 programadores y el gerente de operaciones que había estado conmigo desde los días de los puffs, llamaron llorando de alegría. Mi familia, cuando finalmente se lo conté, guardó silencio. Escuché a mi madre procesar el número, 180 millones. Era una cifra que no encajaba en su narrativa sobre mí. Bueno, dijo mi padre, después de una pausa llena de estática. Espero que seas inteligente con ese dinero. El dinero no puede comprar clase, Peyton. A la sala de estar de Corinne le vendría bien un lavado de cara, añadió mi madre, su voz de repente falsa y brillante. Colgué. Comprendí con una claridad tan fría como el aire de Montana, que para ellos yo nunca había sido una persona. Fue una inversión fallida que, contra todo pronóstico, dio sus frutos. Tomé el dinero. Le pagué a mi equipo. Configuré fondos para ellos. Y luego desaparecí. Compré un billete a Bozeman. No avisé a nadie. Alquilé una camioneta y simplemente conduje. Entré a las montañas dirigiéndome al lugar donde mi sistema había obtenido su primera validación.
Conduje hasta que se cortó la señal de mi teléfono celular. Conduje hasta Paradise Valley. Encontré la propiedad en un listado olvidado, una propiedad estancada en un proceso testamentario durante una década. No era una mansión. Era una fortaleza. Rocas de río y enormes troncos sin terminar con un tejado de pizarra. Se asentaba en 300 acres, con vista a un lago privado que en invierno se congelaba en un perfecto espejo azul grisáceo. Estaba aislado. Fue fuerte. Era transparente con paredes enteras de cristal orientadas a las montañas. Era todo lo que el hogar de mi infancia no era. Pagué en efectivo. Los 7 millones eran una migaja de lo que había recibido. Llamé al lugar River Glass. Como el fondo. Era mi santuario. El único lugar donde sus juicios, sus expectativas, sus interminables y hambrientas comparaciones con Corinne no podían alcanzarme. No di la dirección. No envié fotos. Esta casa, esta tierra, esta mesa que estaba construyendo, eran mías. Pasé el primer año solo. Caminando por la propiedad, viendo caer la nieve sobre el lago helado. La mesa de nogal fue la primera y única pieza que pedí. Llegó en 3 partes monumentales, reunidas en el salón principal, un monumento a un nuevo tipo de reunión. La idea de la cena benéfica no era un plan. Era algo inevitable. Era la materialización física del juramento que había prestado en el dormitorio de la República. River Glass era la habitación. La mesa estaba esperando. Todo lo que faltaba era perfecto desorden alrededor de la mesa. No fue desorden, fue intencional. Cada silla, con su historia y sus cicatrices, miraba hacia el centro como esperando algo más grande que ella misma. El ángulo creó un espacio entre los invitados, no para separarlos, sino para invitar a la conversación. De modo que se miraron, no hacia arriba ni hacia abajo, sino directamente a los ojos. El aire olía a canela quemada y a cera de abejas derretida. Las luces parpadeaban como estrellas adheridas a las vigas, proyectando sombras danzantes sobre los platos de porcelana blanca, simples, sin monogramas ni heráldica. Solo su peso decía, esto es real. Encima de cada plato una tarjeta con aquellas 4 palabras que me habían costado más que cualquier cheque, nos sentamos de iguales. A medianoche, mientras Nora amasaba la última tanda de hojaldre para las tartas de manzana silvestre, subí las escaleras hasta el entresuelo. Desde allí podía ver toda la mesa, iluminada como un altar. Cerré los ojos y escuché el silencio. No estaba vacío. Estaba lleno de expectativas, de promesas tácitas, de la lenta respiración de la casa. Cuando los abrí de nuevo, vi mi reflejo en las ventanas oscuras. Ella no era la mujer que había salido de San Francisco con una maleta y una cicatriz. Era alguien que había cavado un pozo en el hielo y había encontrado agua. El primero en llegar fue Jonah, con las manos todavía marcadas con aserrín y un abrigo que olía a madera quemada. Se detuvo en el umbral, se quitó el sombrero y susurró algo que sonó como joder, antes de colocar el celular en la caja de madera. Aunt Sara la seguía detrás, con los dedos manchados de pintura y los ojos brillando como si ya supiera que esa noche sería un cuadro que nunca terminaría de secarse. Uno por uno fueron llegando, Mark con la espalda un poco más recta que cuando entregaba paquetes, la señora Alby, con las arrugas alrededor de los ojos más suaves, como si alguien las hubiera pasado con un hierro candente, el carpintero con las botas todavía cubiertas de tierra de mi propio jardín. Nora salió de la cocina como un general que finalmente da la orden de atacar. Su delantal estaba impecable, pero sus ojos tenían el hambre de quien ya había ganado la guerra. Siéntate, ordenó, y no fue una petición. Fue el primer acto de una ceremonia. Cuando todos estuvieron instalados, las sillas crujieron ligeramente, como huesos asentándose después de un largo invierno, levanté mi copa. No era cristal de Baccarat. Era vidrio soplado a mano, dentado, con burbujas atrapadas en el fondo como recuerdos que se niegan a ser olvidados. Esta mesa, comencé y mi voz no temblaba, fue hecha para soportar el peso de todo lo que no podemos cargar solos. Nora sirvió el primer plato. El pato asado llegó crujiente como una promesa cumplida, la salsa de arándanos oscura como la noche sobre el lago. Cuando se dio el primer mordisco se escuchó el sonido, no era una masticación, era algo más profundo, como el clic de una puerta que había estado cerrada con llave durante décadas. Mark dejó el tenedor y se miró las manos, como si esperara que todavía le temblaran.
La señora Alby cerró los ojos y sonrió incluso antes de tragar. Esto, dijo tocando el pañuelo de lino que había junto al plato, sabe a perdón. Jonás no habló. Simplemente pasó el pulgar por el mango de uno de los cinceles japoneses que le habían regalado, probando el filo, y me saludó con la mano. No fue un agradecimiento. Fue un te entiendo. Y entonces, como si fuera la señal que estaban esperando, las historias empezaron a fluir. Ni las versiones editadas ni las pulidas anécdotas de las cenas de gala. Los verdaderos. El ingeniero contó la vez que su cohete no pudo despegar y lloró en el baño del centro de control, con las manos todavía oliendo a queroseno. La bibliotecaria confesó que a sus 67 años, todavía soñaba con ser astronauta. Aunt Sarah mostró las cicatrices en sus muñecas, no por intentarlo, sino por años de raspar pintura de las paredes para reutilizar la madera. Cada palabra era un ladrillo que se quitaba de un muro que todos habían construido para protegerse, sin darse cuenta de que los mantenía atrapados. Cuando Nora trajo las tartas demasiado calientes para cortarlas inmediatamente, colocó una rebanada delante de cada una de ellas y dijo: «Come despacio. Algunas cosas no se pueden apresurar». Y fue entonces cuando lo vi, no había 28 desconocidos sentados a la mesa. Había 28 versiones de mí, las que habían sido ignoradas, las que habían caído, las que se habían levantado con sus propias manos. La mesa no era un mueble. Era un espejo. Y por primera vez cuando la miré, no vi a una mujer sola. Vi un ejército. Y tú eres la razón por la que existe esta tabla. La voz de Jonah resonó como un tambor de guerra, resonando a través de las vigas de roble. Levantó el vaso más alto y los demás lo siguieron, uno por uno, hasta que el brillo del cristal se multiplicó como estrellas en un cielo invernal. La abuela Rey no dijo nada. Ella solo asintió una vez con firmeza, como alguien que finalmente ve cumplida una promesa. El vino tenía mucho cuerpo, casi negro como la tinta que firmé en los contratos que me convertían en dueño de ese lugar. Pero esa noche no fue el dinero lo que sostuvo los muros. Era el peso de las manos que seguían pasando los platos, el sonido de las risas que no necesitaban ser contenidas, el calor de los cuerpos que por primera vez no se encogían para ocupar menos espacio. Esto no es cena, dije, dejando el vaso. Es un llamado. Aunt Sarah, con los dedos todavía temblando por el frío, tocó el paquete marrón que tenía delante. El papel era áspero como las manos de alguien que trabaja sin guantes. Ella me miró y yo negué con la cabeza. Abierto. Uno a uno, los paquetes se fueron deshaciendo. No había cintas doradas ni lazos perfectos. Solo importaba lo que había dentro, las llaves. Llaves de apartamentos que había comprado a su nombre. Títulos de propiedad que le devolverían a Mark el trozo de bosque donde soñaba con construir su taller. Un fondo educativo para los nietos de la señora Alby, con una carta firmada por mí, para que nadie les diga que soñar es un lujo. Para Jonah, las escrituras de un almacén en la ciudad, con espacio suficiente para sus sillas de madera, y tantas más como quisiera hacer. Peyton. Su voz se apagó. Sostuvo la llave como si fuera un pedazo de su propio corazón. No es caridad, dije antes de que alguien pudiera negarse. Es reparación. La abuela Rey sonrió. Ella lo sabía. Siempre lo supe. ¿Entiendes, niña?, murmuró mientras los demás todavía estaban procesando. No se trata de lo que estás dando. Esto es lo que siempre debieron haber tenido. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Afuera, la nieve caía en espesas cortinas, aislándonos del mundo como un capullo. En el interior, el aire vibraba con algo más fuerte que el alcohol, el sentimiento de pertenencia. Hay algo que no entiendo, dijo Myth, la maestra, sosteniendo su regalo con manos temblorosas. ¿Por qué nosotros? Me levanté. Caminé hacia la chimenea, donde una fotografía enmarcada me esperaba en el estante. Era yo con 7 años, sentada en el suelo de la cocina de mi abuela, mientras los mayores comían en el comedor. Mis rodillas estaban cubiertas de tierra, mi plato era de plástico y mis ojos estaban llenos de la misma pregunta que ella acababa de hacer. Porque sé lo que es ser el único al que no invitaron a sentarse. Silencio. Entonces Jonah golpeó la mesa con el puño. El sonido resonó como un disparo. Pues bien, es hora de que nos invitemos.
Y así, entre risas y lágrimas, entre tenedores que golpeaban la porcelana y vasos que chocaban, la mesa se convirtió en un reino. Nora trajo el postre, una tarta de manzana tan fragante que el olor por sí solo era un abrazo. Pero nadie tocó los platos. Aún no. Espera, dijo la abuela Rey levantándose con esfuerzo. Cogió su bastón, pero no se apoyó en él. En cambio, se acercó a la señora Alby. Vamos. Una a una, las manos se juntaron. Los nietos de Alby tenían el de Mark. Aunt Sarah se aferró a Jonah. Cerré el círculo, mi palma se encontró con la de la abuela Rey, áspera y cálida. Ahora, ordenó, comemos. Y cuando se sirvió el primer trozo, no fue para ningún invitado. Fue para todos. No fuisteis los únicos invitados. Bienvenidos a Riverglass. La cena que siguió fue el momento más caluroso que jamás haya experimentado. Los regalos se abrieron con gratitud silenciosa, casi reverente. Jonah examinó sus cinceles como si fueran reliquias sagradas, pasando los dedos por las afiladas hojas y sus ojos brillando con algo que no era solo la luz del fuego. Aunt Sarah sostuvo la pequeña fotografía enmarcada de ella misma, años más joven, en su primera exposición de arte, y las lágrimas cayeron silenciosamente, mojando la servilleta de lino entre sus dedos. No hubo una pequeña charla. Nadie habló de ascensos, hipotecas, metas trimestrales. Hablaron, como les había preguntado, de ellos mismos. Historias de ser ignorado. De quedar reducido a notas a pie de página. De que me dijeran, una y otra vez, que no eran suficientes. Pero allí, en esa habitación calentada por el fuego, rodeada de piedra, vidrio y nieve, esas historias perdieron su veneno. Se convirtieron en cicatrices que decían una verdad más profunda: sobrevivimos. Fue a la señora Alby a quien se le ocurrió la idea. Oh Peyton, dijo con voz temblorosa, esta es la noche más hermosa que jamás hayamos vivido. Necesitamos una foto. Solo uno. Para recordar. Un coro de acuerdo se levantó alrededor de la mesa. Una foto, estuve de acuerdo, sonriendo. Pero solo para nosotros. Está en el grupo Periferia. No hay publicaciones en ninguna parte. Todos asintieron. La regla era clara. Ese espacio era sagrado. Sacó mi teléfono del bolsillo, el único dispositivo activo en la habitación, y lo colocó en un pequeño trípode que tenía junto a la chimenea. Puse el cronómetro en 10 segundos. Apriétate, advertí, presionando el botón antes de volver corriendo a mi asiento, deslizándome entre la abuela Rey y Jonah. Miré al otro lado de la mesa esos 28 rostros iluminados por el fuego y la luz ámbar de las lámparas. Sonrisa. Una sonrisa verdadera, sin cálculos, sin estrategia. El flash capturó todo. Cuando revisé la imagen, era perfecta. No solo técnicamente, la mesa de 4 metros, las luces doradas, la imponente chimenea, los invitados riendo, hablando, existiendo. Fue perfecto porque era una prueba de algo que había construido desde cero. Un mundo donde por una noche esas personas fueron el centro de todo. Abre el chat de Periferia. Adjunto la foto. Para nosotros, escribí. Para recordar. Yo envié. Mi teléfono vibró casi al instante. Los 27 dispositivos en la caja de madera junto a la puerta se iluminaron al unísono, iluminando la madera oscura con notificaciones silenciosas. La cena continuó. El disco de vinilo terminó, la aguja volvió a su lugar con un suave clic. La música se acabó. Una hora más tarde, Nora sirvió las tartas de manzana silvestre. Las risas fueron fuertes y el aire se llenó de calor y vino. Estaba inmerso en un debate con Mark sobre la navegación celestial cuando la tía Sarah, sonrojada de felicidad y vino, sacó su teléfono de la caja. Solo quiero verlo de nuevo, le dije a Jonah, pasando los dedos por la pantalla con una sonrisa tonta. Quiero mostrárselo a mi amigo Boseman. Ella lo entendería. No lo vi. Estaba ocupado. Estaba presente. No vi sus dedos temblorosos, la confusión de alguien que todavía está aprendiendo a navegar en un mundo digital que no fue hecho para ella. No vi el error. El toque accidental. Comparte con amigos. La foto, despojada de contexto, rompe la barrera. Saliendo del santuario. Saliendo del chat de Periferia.
Ingresando a tu feed público. Una imagen de un banquete. Una mesa repleta de comida. Un salón que parecía una posada de $7 millones. Y en el centro, yo. Peyton Hughes. La hija que no estuvo en la pequeña Navidad familiar. La imagen tardó menos de 30 minutos en encontrar su camino. Por una cadena de amigos mutuos sorprendidos desde Bozeman, Montana, hasta Toledo, Ohio. Lo sentí antes de verlo. Un resfriado en la nuca. Un cambio repentino en el aire. Me estaba riendo del chiste de Jonah cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un toque único y agudo. Se me heló la sangre. Mi celular estaba en no molestar. Solo deben pasar las notificaciones del grupo Periferia. A menos que fuera una llamada directa de un número que no había bloqueado por completo. Simplemente silenciado. Manos temblorosas. Saqué discretamente el teléfono, manteniéndolo debajo de la línea de la mesa. La pantalla estaba oscura, pero una notificación aparecía en la pantalla de bloqueo. Llamada perdida. Madre. Me quedé mirando esas palabras. El calor de la habitación, el olor a manzanas y canela, el sonido de la risa, todo se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en los oídos. El teléfono volvió a vibrar. Ella estaba devolviendo la llamada. No respondí. Presioné el botón de apagado, hundiendo la pantalla nuevamente en la oscuridad. Deslicé el dispositivo nuevamente en mi bolsillo. Al otro lado de la mesa, la abuela Ray me observaba. Sus ojos eran agudos. Ella lo sabía. Miré a Jonah, que estaba esperando mi respuesta al chiste. Forcé una sonrisa. Mi corazón era una piedra fría y pesada en mi pecho. En el tocadiscos, la aguja, que había estado colocada en la ranura final del disco, saltó de repente. El brazo se elevó, retrocedió y cayó sobre la siguiente banda. La música empezó de nuevo. Pero la canción había cambiado. La noche terminó tan suavemente como la nieve había comenzado a caer. A las 10 de la noche el gran salón estaba envuelto en la acogedora bruma de la buena comida, el buen vino y un profundo alivio emocional. Uno a uno mis invitados fueron llegando a despedirse. La señora Albi, la maestra de preescolar, apretó contra su pecho el sobre y la manta tejida a mano. Peyton, su voz era espesa. Esto no es un regalo. Es un milagro. Es un techo. Gracias. Jonah me dio una palmada amistosa en el hombro. Su mano estaba firme. Lo lograste, Pey. En verdad. Construyó una mesa mejor. Aunt Sarah, con su foto enmarcada en la mano, simplemente me abrazó. Tu mejilla contra la mía. Me recordaste quién era yo, susurró. Y luego desapareció. Tragado por la noche. Me paré junto a la enorme puerta y me despedí. Mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo como plomo. Cada gracias fue una pequeña puñalada. El santuario había sido violado. Y ni siquiera lo sabían. Sonreí. Asentí. Ella era la anfitriona perfecta. En el interior, todo mi sistema estaba en alerta máxima. Ejecutar diagnósticos de amenazas. La notificación de la llamada perdida de mi madre quemó mi conciencia como si fuera ácido. Cuando el último invitado caminó por el largo camino de grava, cerré la enorme puerta de roble. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el crepitar de la leña y el tintineo distante de los platos mientras Nora y su equipo empezaban a limpiar. Saqué el teléfono. La llamada perdida seguía ahí. Y uno nuevo. Llamada perdida. Padre. Me retiré a mi oficina, la habitación acristalada junto al vestíbulo principal, y cerré la puerta. Todavía podía ver el salón vacío, el fuego apagándose, la larga mesa abandonada. Toqué el contacto de mi padre. Respondió al primer timbrazo. ¿Qué? Su voz no era una pregunta. Fue un gruñido bajo y furioso. ¿Qué crees que estás haciendo? Mantén mi voz perfectamente nivelada. Como lo hizo al negociar con ejecutivos hostiles. Buenas noches, padre. Acabo de terminar de cenar. Una cena. Él rugió. Y escuché de fondo el grito desgarrador de mi madre.
Una finca de 7 millones de dólares. ¿Es así como lo llamas? Esa foto está por toda la ciudad, Peyton. Por toda la ciudad. ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste? Organicé una cena para mis amigos, respondí, mi voz se volvió helada. Es mi casa. Lo que hago aquí es mi negocio. ¿Tu problema? Escupió. Hiciste de esta familia el hazmerreír. Humilló a su madre. Humillaste a Corinne después de todo lo que le hicimos a... Era mi padre. Su nombre apareció en la pantalla como una advertencia, una amenaza disfrazada de conexión familiar. Respiré hondo antes de responder, cada célula de mi cuerpo electrizada por una calma letal. Ya no había lugar para los gritos, para las acusaciones vacías. Ahora, solo hechos. Solo pruébalo. Peyton. Su voz era un gruñido contenido, el tipo de tono que precede a las órdenes no negociables. ¿Quitaste esa foto? No. La palabra salió clara, cortante. ¿Por qué haría eso? Silencio. Uno de esos silencios cargados, donde el aire parece espesarse con todo lo que no se dice. Luego el brusco chasquido de sus dedos contra la mesa, un gesto que conocía bien, el preludio de una amenaza disfrazada de preocupación. Tu madre está destruida. ¿Sabes lo que esta exposición le hace a ella? La gente llama y pregunta por qué la filántropa Corinne Hughes canceló Night of Worms 2 años seguidos, mientras su hija festeja en una mansión de 7 millones de dólares. Interesante que menciones eso. Lo interrumpí, mi voz era tan fría que podía congelar las palabras en el aire. Porque me acaba de llamar el abogado de la abuela. Un tal Arthur Vance. ¿Está preocupado, papá? Preocupado porque en los últimos 2 años, ni un centavo de la Ray Family Foundation ha ido a donde debería ir. El silencio era diferente ahora. Ya no era un espacio vacío, era un abismo, un precipicio donde algo se estaba desmoronando. Lo oí tragar con fuerza, el sonido áspero de un hombre que por primera vez en décadas, no tenía el control de la narración. No sabes de lo que estás hablando. $5.000. Dejé que la pausa hiciera su trabajo como un cuchillo girando lentamente en la herida. En decoración navideña. Paga la fundación de la abuela. Entregado en tu domicilio. Otra pausa. ¿Quieres que te lo repita o ya lo entiendes? Esto es un error administrativo. 2 años de errores administrativos. Mi risa fue seca, sin humor. Incluso llamó el pastor Davis. ¿Quieres saber por qué 50 personas mayores del condado de Beach se están congelando mientras la familia Hughes celebra con langosta y cristal? Bajé la voz, cada sílaba un martillo. Le robaste, padre. Le robó a su propia madre. Y usó su nombre para hacerlo. Cállate. No. La palabra fue un tiro. Me escucharás. Porque a partir de ahora todo lo que digas quedará grabado. Cada palabra. Cada excusa patética. Cada amenaza. Dejé que eso asimilara, saboreando el momento en que el miedo finalmente llegó a sus ojos, incluso a través de la línea telefónica. Y cuando la abuela se despierte, ella también lo oirá. Colgó. No con un clic enojado, sino con un toque tembloroso, como si sus dedos hubieran olvidado cómo trabajar. Miré la pantalla oscura, luego la grabadora en la esquina superior, 12:47. Pruebas suficientes para hundir un imperio de mentiras. Me volví hacia la ventana. La luna sobre las montañas era una hoja plateada que atravesaba la noche con una claridad brutal. Ya no había nieve ni tormentas que ocultaran lo que se avecinaba. Solo silencio antes del juicio. Y por primera vez en años, no tenía miedo. Estaba listo. El reloj de la pared decía que era casi medianoche cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Identificador de llamadas, desconocido. Código de área 419, Toledo, Ohio. Lo dejé sonar 2 veces. Respiré hondo como si me estuviera preparando para sumergirme en aguas heladas. Presioné aceptar. El icono rojo de la grabadora parpadeaba en la esquina de la pantalla, una pequeña llama de advertencia. Soy Peyton Hughes, mi voz atravesó el silencio, firme como el acero templado. Del otro lado, una pausa. Un estrangulamiento.
Una tos seca, como si el hombre intentara aclararse no solo la garganta, sino también décadas de silencio. Señorita Hughes, la voz era temblorosa, envejecida por el peso de lo que estaba a punto de decir. Mi nombre es Gerardo. Gerald Innes. Yo era el contador de la fundación de la familia Arey. Una pausa pesada. Tu madre me despidió hace 2 años. Mis dedos se cerraron alrededor del bolígrafo sobre la mesa. La grabadora siguió parpadeando implacablemente. Vi esa foto esta noche. Su respiración era entrecortada, como si cada palabra costara un esfuerzo sobrehumano. Alguien me lo envió. Creo que necesitas ver los libros. Los verdaderos. Gerald, lo interrumpí, mi voz aguda como una espada. Mis ojos nunca abandonaron ese punto rojo brillante. Dime lo que sabes. Otra pausa. Un suspiro que sonó como una confesión. Me despidieron hace poco más de 2 años. Se le quebró la voz. Tu madre dijo que era una reestructuración. Que estaban internalizando la administración para abaratar costes. Pensé que era extraño, pero bueno, era su dinero. O al menos eso pensé. Es de mi abuela, corregí, las palabras saliendo entre dientes apretados. El objetivo de esta fundación es mantener calientes a las personas mayores del condado de Beach durante el invierno. Exactamente. Su voz adquirió un tono de urgencia, como si por fin alguien estuviera escuchándolo. Durante 20 años escribí esos cheques. Para la iglesia, para la ayuda del condado, para los proveedores de gasóleo para calefacción. Cada noviembre puntual como un reloj. Hasta que me despidieron. Tragó fuerte. Pero todavía tengo acceso a los archivos fiscales públicos. Es obligatorio. Entonces lo comprobé. Un silencio. Un suspiro tembloroso. Peyton, en los últimos 2 años no ha habido ni una sola donación. 0. Ni $1 para nadie. Se le quebró la voz. Los únicos cambios fueron los honorarios administrativos y los gastos de consultoría. Pagado mensualmente. Para una LLC privada. Mi estómago se apretó. ¿Registrado a nombre de quién? En su domicilio. Su respuesta fue un susurro lleno de horror. Más de 60.000 al año. Señorita Hughes, simplemente están robando. Mi correo electrónico sonó. Un mensaje seguro de Gerald. Segundos después otro, del señor Vance, el abogado. Según nuestra conversación. Gerald, no cuelgues, ordené haciendo clic en el primer archivo. Era un extracto bancario de la Arey Family Foundation. El saldo intacto, salvo el sangrado mensual, tan preciso como un reloj suizo. Honorarios administrativos, $5.000. Honorarios de consultoría, $2.500. Abrir el segundo expediente fue como arrancarse una costra. Un formulario de aprobación de gastos. Firmado por mi madre. Fechado hace 3 semanas. Mis ojos escanearon los artículos, depósito de catering, $1,500. Instalación de iluminación navideña, $3,500. Y luego la línea de justificación en el pie de página. Decoración navideña, evento privado. No sentí frío. Sentí calor, una ola de furia blanca y cegadora que quemó cualquier rastro de duda. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza, ahora distorsionadas, grotescas. Este año, solo la familia de tu hermana. Manteniéndola pequeña. No fue un desaire social. Era una coartada. Fue la excusa que le dieron al presidente Davis. A la iglesia. A los 50 ancianos sentados en el frío, temblando mientras mi familia se calentaba con su dinero. Redujeron el círculo no por afecto, sino por necesidad. No podían arriesgarse a que la comunidad, los beneficiarios, la iglesia se presentaran en la puerta y vieran la verdad, que el banquete se pagó con limosnas robadas. El teléfono sonó. Llamada entrante, Arthur Vance. Gerald, tengo que colgar, dijo sin quitar la vista de la pantalla. Hiciste lo correcto. Envíame todo. Cada archivo. No borres nada. Hice clic para responder. Señorita Hughes. La voz del abogado fue rápida, cortante.
Acabo de hablar con el presidente del Consejo de Supervisión de la Fundación. El señor Bishop está furioso. Vio la factura que envió la señora. Exige una sesión de emergencia y una orden judicial inmediata. Genial, respondí, levantándome. La furia se había disipado y reemplazada por algo más letal, la gélida precisión de alguien que sabe exactamente dónde residen los fallos del sistema. La reunión será mañana. 6 horas de montaña. Videoconferencia. Esto es muy irregular, señorita Hughes. Una reunión de esta magnitud. Señor Vance, lo interrumpí, sin lugar a discusión. Mi abuela, Ray, la fundadora de esta institución, está durmiendo en mi sala. Ella es la principal interesada. Mis pasos resonaron por la oficina mientras caminaba de un lado a otro. No lo someteré a una sala de juntas hostil. La reunión será aquí. En Río Vidrio. Una pausa deliberada. Invitaré a los administradores. Mis padres. Otra pausa. Espero que usted, señor Bishop, y cualquier otro miembro necesario esté presente en la llamada. Envíame el enlace seguro. Lo distribuiré. Colgué antes de que pudiera protestar. La casa estaba en silencio. La chimenea quedó reducida a brasas moribundas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Salí de la oficina y entré al salón principal. La larga mesa de nogal, oscura y pulida, reflejaba la luz plateada de la luna que entraba por los enormes ventanales. Nora estaba en la cocina, apilando los últimos platos limpios. Sus movimientos eran lentos, cansados. Nora, la llamo. Ella se giró sorprendida y se secó las manos en el delantal. Peyton, deberías estar durmiendo. Mañana volveré a necesitar la mesa. Ella suspiró aliviada. Ah, bueno, está bien. Será un almuerzo tardío. Tengo sobras. No hay comida, dije caminando hacia la mesa y colocando mis palmas sobre la fría y sólida madera. La misma madera que había tocado mi abuela horas antes. Mañana, Nora, apaga las velas. Mis dedos se deslizaron sobre la superficie lisa. Y brillar la verdad. Ella me miró a la cara. Luego a la mesa vacía. Finalmente al sillón donde mi abuela dormía, serenamente, bajo una manta de lana. No hizo más preguntas. Él simplemente asintió con la cabeza, su rostro serio. El café estará listo, dijo. Regresé a la oficina. Mis dedos volaron sobre el teclado. Primero un correo electrónico al señor Vance, al señor Bishop y a Gerald Innes. Reunión confirmada. 6 de la tarde, hora de la montaña. Enlace seguro a continuación. El fundador estará presente. Luego un nuevo mensaje. Limpio. Directo. Se lo envié al grupo, mi madre, mi padre, Corinne. Me han informado de irregularidades catastróficas en la Ray Family Foundation. Mañana se llevará a cabo una revisión de la junta completa por videoconferencia a las 6 de la tarde, hora de la montaña. Su presencia como fideicomisarios es obligatoria. La abuela Ray estará aquí. Esto no es un juicio. Se trata de devolver el dinero de mi abuela a donde pertenece, en la mesa de las personas que prometió proteger. Entonces bloqueé sus números. No necesitaba ver el pánico. No necesitaba escuchar las mentiras. Necesitaba preparar el escenario. Durante las siguientes 4 horas dejé de ser una hija. Me convertí en el arquitecto de la caída. Saqué el proyector de alta definición del mueble multimedia. Lo coloqué sobre un trípode al fondo de la habitación, apuntando a la pared de piedra gris claro junto a la chimenea. Conecté la computadora portátil. Abrir el primer expediente fue como iluminar un crimen. Los números aparecieron en la pared, negros e implacables, de 6 pies de altura. Ray Family Foundation. Extracto periodo, noviembre. Los tarifas administrativas eran tan grandes como un veredicto. El plato que alguna vez ocupó ese espacio ahora era solo una sombra en comparación con esos números. Pasé al siguiente archivo. La factura de la decoración navideña. Su firma, temblorosa y delgada, se proyectaba sobre la piedra, iluminada por la cruel luz blanca.
La mesa de nogal, que alguna vez fue un altar de banquetes, se había transformado en una sala de audiencias. En el estrado de los testigos. Cogí el micrófono de conferencia de alta fidelidad de mi oficina. Lo coloqué exactamente en el centro de la mesa, como un juez coloca su mazo. Extendí el cable y lo fijé con cinta militar a la computadora portátil. Abrí el software de grabación. Revisé la entrada de audio. Presioné prueba. La barra verde latía al ritmo de mi respiración. De los leños crepitando en la chimenea. El sistema estaba vivo. Mis manos estaban firmes mientras aseguraba los cables, pero cuando envolví el último hilo, una gota de sudor corrió desde mi sien hasta mi barbilla. Las palmas húmedas. Eso no fue código. No era un servidor. Era sangre. Era hueso. Fue la base de todo lo que fui. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Cogí el teléfono. Hice una última llamada, desactivando el modo silencio solo para ella. Respondió al primer timbre, el tono era desesperado. Peyton, Dios mío, tienes que detener esto. No lo entiendes. Saca esta foto de la nada. Tu padre, él, nos vas a destruir. Estaré aquí mañana, respondí. Mi voz no era mía. Era la voz de un barco que finalmente atracaba después de una tormenta. Era la voz de un sistema que detectaba un fallo fatal. A las 18 horas. Deja de llamar. Deja de enviar mensajes de texto. Solo ven. Hice una pausa. Luego agregué el orden final, el único que importaba. Y por primera vez en mi vida, necesito que me escuches. Colgué. No dormí. Me senté a la cabecera de la mesa, solo en la oscuridad, mientras los números silenciosos y condenatorios grababan sus marcas en la fría pared de piedra. El sonido de la grava era diferente. No era el cauteloso crujido de las viejas camionetas que llegaban sobre la nieve blanda. Fue el rocío agresivo de los neumáticos. Un vehículo pesado que frena violentamente. Un todoterreno negro alquilado. 5:55 el sol se había puesto, hundiendo a Paradise Valley en una oscuridad profunda y cristalina. Las únicas luces provenían de las cálidas lámparas que había colgado, las mismas que ahora se reflejaban en la superficie pulida de la mesa de nogal. Nora dejó una taza de café solo sobre la encimera y se retiró a la habitación de invitados. Ella había hecho su parte. La mesa no estaba puesta para la cena. En el centro solo el micrófono, el portátil y un vaso de agua helada. Al fondo de la habitación el proyector ya estaba encendido, su afilado rectángulo blanco incrustado en la pared de piedra junto a la chimenea. Me senté a la cabecera. A mi izquierda, en el monitor, los rostros severos de Vance y Bishop, presidente de la Junta, ya estaban conectados. Sus expresiones eran de paciencia calculada, como lobos esperando el momento para atacar. A mi derecha, en el centro de la mesa, estaba la abuela Rey. Se había despertado poco antes del mediodía. Yo estaba con ella. La cafetera entre nosotros. Le mostré los extractos bancarios de Geral. Le mostré la factura de los adornos navideños. No fui amable. Entré a cirugía. Ella escuchó. El rostro palidece. Dedos moviéndose en su regazo. Lloró durante exactamente 10 minutos. Luego se detuvo. Se vistió con su mejor vestido de lana. Se puso un sencillo broche de plata alrededor del cuello. Y él dijo: ese es mi nombre en ese fondo. Estaré en la mesa. Ahora se sentó a mi lado. La columna vertebral erguida como un roble. Las manos, arrugadas y traslúcidas, yacen planas sobre la madera oscura. Palmas hacia abajo. No fue un gesto tranquilizador. Fue un juramento. Fue un ancla. La puerta principal se abrió con un ruido sordo. No me levanté. El sonido de su llegada fue una invasión. El agudo clic 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 de tacones caros en mi piso silencioso. El olor, una espesa nube de perfume floral que luchaba contra el limpio aroma del pino y el café. Se detuvieron en la entrada del pasillo. Mi padre, Robert, con un traje oscuro. Mi madre, Elizabeth, con un severo vestido azul marino y su bolso aferrado como un escudo. Corinne está detrás de ellos con el rostro pálido e hinchado,
los ojos saltando de un lado a otro, negándose a mirarme a los ojos. Vieron la habitación. Por un momento se limitaron a mirar. Vieron el proyector. Vieron el monitor con los abogados. Vieron a la abuela Rey, sentada a la mesa, mirándolos con ojos tan claros y fríos como el lago más allá de las ventanas. ¿Qué es eso?, exigió mi padre, su voz tratando de expresar autoridad pero temblando en los bordes. Esto es un circo, interrumpió mi madre con voz aguda como un cristal roto. No haremos eso, Peyton. ¿Estás? Lo harás, respondí. Mi voz, amplificada por el micrófono, llenó la habitación como una frase. Sois administradores de una fundación. Y fueron llamados para una revisión de la junta. Sentarse. Señalé las 3 sillas frente a mi abuela. Mi madre la miró. Mami, comenzó, su voz era un vino falso y agrio. No sé qué te dijo ese niño, pero es todo un terrible malentendido. Este es un asunto de familia. Dejó de ser un asunto de familia cuando usaron mi nombre para robar a personas mayores, respondió la abuela Rey. No gritó. No era necesario. Su voz atravesó el olor como una espada. Siéntate. El único sonido era el de las sillas arrastradas. Miré el monitor. Señores Vance, obispo. Los administradores están presentes. El fundador está presente. Esta reunión está siendo grabada. Presioné Enter. El proyector cobró vida. La primera imagen era la página de resumen de las finanzas de la Rey Family Foundation durante los últimos 24 meses. Lo preparé yo mismo. Un gráfico sencillo. Brutal. Una línea azul oscuro mostraba el saldo. Una línea roja brillante, donaciones caritativas. La línea roja era un cero perfecto. Departamento. Absoluto. Esta es la base que puso tu madre. Mi voz era hielo derritiéndose en llamas. Su mandato, que estoy seguro recordará, es proporcionar calefacción en invierno a las personas mayores en el condado de Beach. Hace 2 años. No proporcionó ni un solo dólar de calor a nadie. Eso no es cierto. Espetó mi madre acercándose al micrófono. Tenemos grandes costos administrativos. Estamos reestructurando. El mercado es inestable. El mercado es estable, resonó la voz de Vance desde las cajas registradoras, haciendo que mis padres se estremecieran. La cartera ganó un 4%. Estamos aquí para discutir los costos administrativos. Presioné la tecla nuevamente. La siguiente imagen llenó el muro de piedra. Era el escaneo del extracto bancario que Gerald había enviado. La línea de pedido estaba resaltada en amarillo, del tamaño de un registro. Cuota administrativa mensual, $5,000 americanos. Pagado a UG Solutions LLC. Esta es nuestra empresa de consultoría, dijo mi padre, con el rostro rojo de ira. Nos pagan por nuestro tiempo. Es perfectamente legal. $60,000 al año. La voz de Bishop era un cuchillo sobre hielo. Robert, diriges un fondo que no hace más que pagarse a ustedes mismos. Un fondo cuyos estatutos, hizo una pausa, que usted firmó limitan las tarifas administrativas al 4% de las donaciones anuales. El 4% de cero, Elizabeth, es cero. Mi madre vio su brecha. Pero antes de que pudiera hablar, ya había presionado la siguiente tecla. El proyector mostró la foto. Era la imagen que publiqué. El que intentaron borrar. La que ahora ardía en la pared como una acusación. ¿Le gustaría explicar esto? Yo pregunté. El silencio que siguió no fue vacío. Era el sonido de un imperio que se desmoronaba. Fiesta comunitaria. La voz de mi padre sonó como un eco hueco, una disculpa ensayada. Tenemos gastos. Oh sí. Mis palabras fueron precisas, como una cuchilla afilada. Gastos. Un clic. La imagen ha cambiado. Era la factura. $5,000. Servicios de decoración navideña. La firma de mi madre, temblorosa y delgada, proyectada en la pared de piedra sobre la chimenea, ampliada a 2 metros de altura, dirigida a su casa en Toledo. Ella jadeó y se llevó la mano a la garganta.
Esto es parte del festival. Se le quebró la voz. Es un evento comunitario. Es para la iglesia. Une a la gente. Una mentira. Una nueva voz cortó el aire. Miré hacia un lado. La abuela Rey estaba mirando a mi madre. Sus ojos ardieron. Llamé al presidente Davis esta mañana. Su voz temblaba no de debilidad, sino de una furia helada. Hace 2 años que no sabe nada de ti. Eat Night, que empezó mi marido, ha sido cancelada. La gente a la que sirvió es fría, Elizabeth. Porque tu casa está decorada. No lo entiendes. Suplicó mi madre, sus ojos moviéndose entre los abogados en la pantalla y yo. Es complicado. La boda de Karin, los preparativos. Teníamos tantos gastos, necesitábamos mantener todo en secreto, necesitábamos. ¿Lo guardaste? Minimicé la cuenta. Abrí un nuevo archivo. Un archivo de audio. Y ella lo tuvo muy claro. Presioné reproducir. Su propia voz, aguda e histérica, llenó la habitación. La grabación de la noche anterior. No sabes lo que estás haciendo, pero lo vas a arruinar todo. Tu madre está histérica. Eres egoísta. Basta. Estás destruyendo el plan de tu madre. Dejé de grabar. Dejé que la palabra quedara flotando en el aire. Departamento. Y luego presioné reproducir nuevamente. El mensaje de voz que me dejó después de la primera llamada. No nos humilles delante de la iglesia, Don. Frente a la iglesia. Mi madre emitió un sonido ahogado, como si se estuviera ahogando. Mi padre explotó. Se puso de pie de un salto y sus manos golpearon la mesa de nogal con tanta fuerza que la jarra de agua saltó. Suficiente. Rugió su dedo apuntándome, su cara morada. Lo lograste. Espionaje. Grabaciones ilegales. Esto es una trampa. Estás destruyendo esta familia. No retrocedí. No levanté la voz. Puse mi propia mano sobre la mesa, reflejando la de mi abuela. Una familia, dije en voz baja y clara, es un lugar donde nadie es olvidado. Ni siquiera la hija que gana la feria de ciencias. Ni siquiera la anciana que no puede pagar la factura de la luz. Construiste un sistema que olvidó ambos. Solo estoy ejecutando el diagnóstico. Mi padre se quedó allí, temblando, sin palabras. Miré a Karin. Ella había permanecido en silencio con las manos retorciéndose en el regazo. Pero ahora sus ojos estaban fijos en el proyector. En extractos bancarios. En la factura de las decoraciones probablemente ayudaste a elegir. Su rostro estaba pálido. Los labios temblaron. Por primera vez en su vida vio la arquitectura de su mundo. Era el sol. Pero ahora finalmente vio que su calor era alimentado por algo oscuro y frío. Vi el mapa del favoritismo y me di cuenta de que no era solo un mapa. Era un estado financiero. Fue un crimen. Ella bajó la cabeza. Su fachada perfecta se resquebrajó. Una lágrima caliente cayó sobre sus manos entrelazadas. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta que la abuela Rey lo rompió. Se inclinó hacia adelante con las manos todavía firmemente sobre la mesa. Su voz resonó con la autoridad de su nombre. Roberto. Sentarse. Mi padre la miró. Luego, lentamente, su furia se vació. Se hundió en la silla. La abuela Rey se volvió hacia la pantalla. Señor Bishop, dijo con voz clara como el cristal. Soy el fundador. Mi esposo creó este fondo para mantener a la gente abrigada porque recordaba lo que era tener frío. Mi nombre está en él. Mi legado está en él. Volvió la cabeza y miró a mis padres. Si la justicia necesita un asiento en la mesa, declaró, cada sílaba un martillo, en esta mesa todavía hay lugar para ella. El señor Bishop asintió. El rostro oscuro. Gracias, señora Rey. Tus instrucciones son claras. Con efecto inmediato. Por autoridad de emergencia de la Junta, los activos de la Rey Family Foundation están congelados. Se revoca todo acceso administrativo para Robert y Elizabeth Hughes. No puedes hacer eso.
Gritó mi padre con la voz quebrada. ¿Podemos? Y ya lo hicimos. Respondió el señor Vance impasible. Se programará una votación formal de la Junta dentro de las 48 horas sobre su destitución permanente como administradores. En ese momento también votaremos sobre si enviar estos hallazgos al fiscal general del Estado. Mi madre emitió un sonido de agonía, como el de un pájaro moribundo. Sus ojos, fijos en mi padre, eran una máscara de puro terror. Se sintió vacío. Disminuido. Como si, en ese silencio devastador, algo dentro de él se hubiera desmoronado. Y luego un nuevo sonido. Un timbre de teléfono. Feliz. Polifónico. No era mío. Era el móvil de mi madre abandonado sobre la mesa de nogal, junto a su bolso intacto. La pantalla iluminó sus manos blancas y temblorosas. Nadie se movió. Todos leen el identificador de llamadas. Primer Banco Nacional. División de hipotecas. El teléfono siguió sonando. Mi padre miró la pantalla. Luego a mi madre. Entonces para mí. La comprensión lo golpeó como una ola de ceniza. La casa. La vivienda perfecta en Toledo. El préstamo que ahora entendí no había sido garantizado por sus ingresos, sino por los activos de la fundación que controlaban. Con los fondos congelados, la garantía se evaporó. El préstamo estaba en mora. El teléfono dejó de sonar. El silencio que cayó no fue vacío. Era el sonido de una espada cayendo. La mano de mi madre todavía flotaba en el aire, sobre la pantalla oscura. Mi padre miró fijamente ese mismo teléfono con el rostro gris, en blanco por la sorpresa. Parecía un hombre que acababa de ver arder en llamas los planos de toda su vida. Fue Karin quien se movió. Emitió un sonido bajo y ahogado, un sollozo que desgarró el frío y estéril silencio. Empujó la silla hacia atrás y las patas chirriaron fuertemente sobre el suelo de madera. Tropezó al levantarse. No miró a nuestros padres. Caminó tambaleándose hasta donde estaba sentada la abuela Rey, anclada a la mesa, como un faro en medio de un naufragio. No cayó con gracia. Colapsado. Sus manos agarraron el brazo de mi abuela. Su cabello perfectamente peinado caía sobre su rostro. Abuela, gimió, las palabras amortiguadas contra la lana de su abrigo. Abuela, lo siento. No lo sabía. Juro que no lo sabía. No sabía que era tu dinero. Pensé que era solo de papá. Yo no lo sabía. Perdóname. Por favor. La abuela Rey miró hacia abajo. Su rostro no era suave. Él no estaba perdonando. Él simplemente estaba cansado. No le dio unas palmaditas en la cabeza a Karin. No ofrecía ningún consuelo. Mantuvo las manos apoyadas sobre la mesa. El sonido de los brutales sollozos de Karin la distraía. Esto aún no había terminado. Miré el monitor oscuro donde habían estado los abogados. Mi voz atravesó el llanto, aguda y clara. Señor Vance. Señor obispo. ¿Siguen ahí? La pantalla volvió a la vida. Lo somos, señora Hughes. La voz del señor Vance era oscura. Y estamos escuchando. La llamada del banco. No fue una advertencia. Fue una frase. La voz del representante de la Primera Nacional no tembló. Fue seco, técnico, como si estuviera leyendo un informe de ejecución. Fraude. Incumplimiento fiduciario. Activos congelados. Las palabras resonaron, metálicas, como monedas arrojadas a un pozo sin fondo. Mi padre repitió lo último, colateral, y el sonido pareció quemarle la garganta. Su préstamo, el señor Vance se ajustó las gafas, como si necesitara ver mejor la ruina que describía, fue poco convencional. Era una hipoteca preferencial benéfica. Línea de crédito especial, otorgada en base a la gestión del patrimonio de la fundación. Gestión que ahora está bajo investigación. El banco está ejerciendo su derecho. El préstamo fue ejecutado. Ejecutado. La palabra cayó como un hacha. Mi padre susurró, no a nosotros, sino al aire vacío. Inmediatamente. Mi madre escuchó. Ella siempre escuchó todo.
Su cuerpo tembló, un sollozo quedó atrapado en su garganta y luego se desplomó. No fue un desmayo elegante. Fue un colapso. Su cráneo golpeó la mesa de nogal con un ruido sordo, como si arrojaran un saco de huesos al suelo. Ella permaneció inmóvil. Mi padre no se movió. No extendió la mano. No gritó. Él simplemente la miró fijamente como si fuera un objeto que de repente hubiera perdido su función. Un reloj parado. Una silla rota. Fue el final. No de la familia. Del sistema. Y sabía que los sistemas podían arreglarse. O reemplazado. Esto no tiene por qué ser el final, dije. Mi voz era baja, pero el micrófono la amplificó, arrojándola contra las paredes, contra los abogados en la pantalla, contra el pecho de mi padre, contra la figura inerte de mi madre en el suelo. Solo necesitaba ser el final. Él miró hacia arriba. Despacio. Como si pesaran toneladas. No había ira en ellos. No hubo nada. No soy abogado, señor Vance, dije, girándome hacia la pantalla. Soy ingeniero. Y ese sistema está comprometido. No había lugar para las emociones. Solo para diagnóstico. Solo veo un camino que evite el fiscal general y los cargos penales. Mis dedos tocaron la mesa, marcando cada punto como si fueran clavos clavados en un ataúd. Primero, reembolso completo. Inmediato. Cada centavo malversado durante los últimos 24 meses en honorarios administrativos, gastos de consultoría, cada línea de esa factura de decoración. Todo vuelve al fondo. Con interés. No tenemos ese dinero, se atragantó mi padre. Su voz era un desagüe bloqueado. El banco, la casa. Vender la casa, le dije. Vender los cuadros. Vende el reloj de oro que usas para fingir que todavía tienes autoridad. No me importa cómo. El fondo será reintegrado. Este es el primer término. Innegociable. Levanté un segundo dedo. Segundo, una disculpa pública. Yo no a la comunidad. Irás a la iglesia comunitaria del condado de Beach, mirarás a los ojos al pastor Davis y a cada miembro de esa congregación y explicarás en detalle lo que hiciste. ¿Y cómo lo estás arreglando? Mi madre gimió. Se movió. Tenía la mejilla pegada a la madera y los ojos entreabiertos, vidriosos. Ella escuchó todo. En tercer lugar, proseguí sin detenerme, hoy firmarás un acuerdo irrevocable por el que se transfiere todo el control administrativo de la Arey Family Foundation a una junta independiente. Este consejo será elegido por el señor Bishop, miré la pantalla, y por mi abuela. El señor Bishop y el señor Vance intercambiaron una mirada. Se hizo un silencio pesado, como plomo fundido. Si mis padres aceptan estos tres términos ahora, la Junta recomendará al resto de la Junta que presenten cargos penales y se concentren en la recuperación. El señor Vance respiró hondo. Señora Hughes, si la restitución es rápida y completa, y los fideicomisarios actuales son removidos permanentemente, el objetivo principal de la Junta siempre ha sido la salud del fondo. Lo consideraríamos. Fue entonces cuando habló mi abuela. Hasta ese momento había sido una estatua. Ahora sus manos, todavía apoyadas sobre la mesa, parecieron hundirse en la madera. Una adición, dijo. Su voz no tembló. Era acero. Todos la miraron. Quiero un inspector. Alguien en quien confío. Alguien que entienda los números. Alguien que garantice que los datos del fondo sean públicos. Ella volvió la cabeza. Sus ojos afilados como espadas se encontraron con los míos. Quiero a Peyton. Un silencio. Te nombro Peyton Hughes como comisario. Sin pago. Con un único mandato, asegurar la absoluta transparencia de este fondo. Abuela, yo vivo en Montana, lo intenté. No me importa si vives en Marte, interrumpió ella. Hierro. No recibirás ni un centavo. No controlarás el dinero. Se asegurará de que nadie lo oculte nunca más. Hará que los libros sean tan claros como el cristal de estas paredes. Ella esperó. Miré la mesa. Por el nuevo y brutal peso que acababan de imponerle. No era un asiento. Fue una misión.
Aceptado. Entonces está decidido, dije, girándome hacia la pantalla. Señor Vance, redacte el acuerdo provisional. Incluya las 3 condiciones y mi nominación. Envíamelo. Ahora. Mis padres firmarán. Lo escanearé y lo devolveré. Como convocada por la finalidad de mi voz, Aura salió de la cocina. No hubo champán. Aquí no hubo victoria. Solo una rústica bandeja de madera, 5 tazas de barro y una tetera de hierro oxidada. Lo colocó sobre la mesa, lejos de los dispositivos electrónicos. Sirvió el té oscuro y sencillo y le pasó una taza a mi madre, ahora sentada, con el rostro convertido en una máscara destrozada, otra a mi padre y otra a Corinne, que se había arrastrado hacia atrás en la silla como una marioneta con los hilos cortados. Uno para mi abuela. Uno para mí. Firma, murmuró Norris. Su voz era la única calidez en la habitación. Mejor hacerlo con la cabeza despejada. Mi computadora portátil emitió un pitido. El documento había llegado. Giré el monitor. Mi padre lo leyó. Mi madre leyó por encima del hombro, su cuerpo temblaba como en un terremoto. Fue una confesión. Una rendición. Fue justo. Fue brutal. Imprimir. Regresé a la mesa. Coloqué la sábana caliente frente a mi madre. Un bolígrafo encima. Ella miró a mi padre. Él asintió. Un movimiento entrecortado, como el de una ramita al romperse. Su mano temblaba tan violentamente que apenas podía sostener el bolígrafo. Garabateó el nombre, Elizabeth Hughes. Apartó el papel. Mi padre lo tomó. Su firma era un corte, afilado, dentado. Roberto Hughes. Levanté el documento. Caminé hasta mi oficina. Lo escaneé. Yo envié. La respuesta en la pantalla fue instantánea. Conseguimos el acuerdo firmado, dijo Vance, su voz profesional, impersonal. Es un paso positivo. El Consejo se reunirá en 48 horas, como estaba previsto, para votar formalmente su destitución y aceptar estos términos como plan de reparación. Nos pondremos en contacto con usted con respecto a la transferencia de activos. Buenas noches, señor Arey. Buenas noches, señora Hughes. La pantalla se oscureció. El silencio que siguió no fue un vacío. Era un espacio. Algo que había estado ocupado por mentiras durante años y ahora era libre. Miré hacia arriba. Tan concentrado en la mesa, las pantallas, las firmas, que no me había fijado en los demás. En las sombras, apoyados contra las paredes más alejadas de la habitación, estaban ellos. A los que había llamado. Jonás. Aunt Sarah. Sarah. Estuvieron allí según lo solicitado. Lo habían observado todo. Testigos silenciosos de la caída. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Jonah dejó escapar un largo y lento suspiro, el sonido de una rueda pinchada, de la presión que se había acumulado durante 30 años finalmente escapando. Sarah se secó una lágrima con el dorso de la mano, sin emitir ningún sonido. El aire estaba frío. Pero por primera vez en mucho tiempo respiraba. Extremo de la mesa y pasé los dedos por la suave superficie del vaso, aún caliente por el calor de las manos que habían descansado allí horas antes. El reflejo distorsionado de las luces de la habitación bailaba bajo mis dedos, como si la mesa misma respirara. Ya no era solo madera y resina. Fue una promesa solidificada. Volví a coger el teléfono, esta vez sin esperar a que sonara. Marqué el número de Corinne antes de que la fatiga se apoderara de mí. Ella respondió al segundo timbre con la voz ronca por el llanto reprimido recientemente. ¿Peyton? Le temblaba la voz, pero no por debilidad. Era el temblor de quien acaba de ver abrirse el terreno y, contra toda expectativa, encuentra algo sólido a lo que agarrarse. Necesito que hagas algo por mí. No había lugar a dudas. Mañana por la mañana, antes de que salga el sol sobre la nieve, quiero que le envíe un correo electrónico al presidente Davis. Un plan. No es un borrador. Ni idea. Un documento con fechas, presupuestos, nombres de proveedores locales en el condado de Beach y una lista de invitados que incluye, sin excepción, a todas las personas que alguna vez han dependido de ese fondo de calefacción.
¿Y Corinne? Hice una pausa, dejé que el silencio pesara. Incluir obituarios. De aquellos que no sobrevivieron los 2 últimos inviernos sin él. La oí tragar saliva al otro lado de la línea. No fue una orden cruel. Fue un memorial. Una advertencia. Una forma de decir, nunca más. Comprendido. Su voz era firme ahora. ¿Y tu madre? ¿Tu padre? Miré la puerta por la que habían salido, arrastrando consigo décadas de silencio cómplice. Ya no son el centro de esta historia. Mis dedos se apretaron en el borde de la mesa. Pero si quieren ayudar a cargar las sillas la noche del evento, hay lugar para ellos. En la cocina. Lavar platos. Se le escapó una risita. No es diversión, sino alivio. El tipo de risa que surge cuando te das cuenta de que, después de años de ahogarte, alguien finalmente ha arrojado una cuerda. Yo me encargo. Ella vaciló. Peyton, gracias. No me agradezcas. Corté suave pero firme. Gracias a la abuela Rey. Y las 47 familias que mañana se despertarán sabiendo que no se congelarán este invierno. Colgué. El teléfono volvió a vibrar casi de inmediato. Esta vez fue una notificación del banco. La transferencia había sido confirmada, los primeros $500.000 del legado de la abuela Rey, ahora desbloqueados, estaban en camino a la cuenta del fondo. El tablero en la pared parpadeó, actualizándose en tiempo real. La línea roja del total disperso todavía estaba en 0, pero la línea azul del total donado dio un pequeño salto, casi imperceptible. Casi. Coloqué el celular sobre la mesa y me recosté en la silla, dejando que el peso de mi cuerpo se hundiera en la madera que, horas antes, temblaba bajo el impacto de voces enojadas. Ahora tenía algo diferente, un plan. Un futuro. Una mesa que por primera vez no dividía, sino que invitaba. Afuera, la nieve caía en copos más grandes, cubriendo las huellas que conducían a la puerta principal. Las huellas de los que se fueron, algunos con vergüenza, otros con esperanza, se borrarían hasta el amanecer. Pero las marcas que importaban no estaban sobre el terreno. Estaban aquí. En madera pulida. En los números que empezaron a subir en la pantalla. En el silencio que finalmente no estaba vacío, sino pleno. Lleno de posibilidades. Me levanté, me pasé la mano por el pelo, sintiendo el cansancio instalarse en mis huesos. Pero aún quedaba una cosa por hacer. Abrí el armario debajo del fregadero de la cocina y saqué la caja de madera que había guardado durante años. Dentro, envuelto en papel de seda amarillento, estaba el juego de cubiertos de plata que mi abuela había usado para la primera cena que sirvió en su propia mesa, décadas atrás. Pulí un tenedor con la manga de mi camisa, observando mi reflejo distorsionado en el metal. No eran solo utensilios. Eran herramientas. Y mañana cortarían más que comida. Coloqué la caja sobre la mesa, al lado de la computadora portátil. Luego apagué las luces del gran comedor, dejando solo la pantalla del tablero iluminando el espacio, como una vigilia silenciosa. Antes de subir las escaleras, eché una última mirada hacia atrás. La larga y oscura mesa esperaba. Ya no estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tampoco. El armario de almacenamiento al lado del salón principal contenía lo que faltaba. Envueltas en una gruesa lona, aguardaban 2 enormes tapas de nogal negro macizo. Las extensiones. Las hojas sobre la mesa. Los tomé uno a la vez, sintiendo el peso deleitar mis brazos. No eran ligeros. Pero yo tampoco. Los encerré en los enchufes, uno en cada extremo. La mesa de 12 metros ahora medía 15. Pensé en Jonah, de pie en la puerta con sus 3 sillas plegables bajo el brazo. Por las dudas, si necesitamos aumentar la tabla cada año. Sí, Jonás, lo haremos. La casa suspiró a mi alrededor, las tablas del suelo crujieron ligeramente, como si se adaptaran a la nueva forma de las cosas. Fue entonces cuando Nora salió de la cocina, su trabajo hecho. Cruzó la habitación sin mirarme, solo hacia la mesa. Se detuvo. Luego caminó hasta el panel principal y apagó las luces de la cocina.
La habitación estaba sumergida en una penumbra casi sagrada, iluminada solo por las brasas moribundas de la chimenea, un rojo líquido que corría por el enchapado de la madera recién colocada, como si la mesa sangrara vino, y por la luz blanca y constante del proyector. Respiré hondo y regresé a mi oficina. Trajo consigo el último detalle, un pequeño bloque de nogal, tallado con las mismas fibras que la mesa. Había grabado esas palabras semanas antes, solo para mí. Lo coloqué justo en el centro donde había estado el micrófono. Letras simples, nítidas e irrevocables, perteneces aquí. Me quedé allí inmóvil, mientras los últimos copos de nieve bailaban afuera, bañados por la luz incandescente de las luces del alero. Estos no eran focos desafiantes. No eran un grito de atención. Eran solo una invitación. La luz de una casa que por fin se había convertido en hogar. Saqué mi celular del bolsillo. No molestar brillaba en la pantalla, mi pared digital, mi escudo contra el mundo. El dedo se deslizó sobre el icono. Entonces lo desactivé. Apagué el silenciador. Ajusté el volumen del timbre, pero no a cero. Si alguien llamara. Si alguien necesitaba un lugar. Quería escuchar. En la computadora portátil apareció una notificación, nuevo correo electrónico. Asunto: Ra Family Foundation, resolución de la Junta Directiva 12/25. Del señor obispo. Lenguaje formal, legal e impersonal, hasta la última línea, que me dejó sin aliento. La destitución de Robert y Elizabeth Hughes como fideicomisarios es permanente y tiene efecto inmediato. La transferencia de activos para su restitución total ha sido iniciada por el banco. Por la presente, el fondo de calefacción invernal queda completamente restablecido. Los pagos de emergencia a todos los residentes elegibles del condado de Beach se reanudarán esta semana. Cerré la computadora portátil. Miré la pared de piedra, donde la proyección del gráfico de fondo aún parpadeaba. Miré el pasillo vacío, ahora más oscuro, más profundo. Miré la mesa, mi mesa, extendida ante mí y lista. Y sonríe. Me senté a la cabecera. Por primera vez en años, no era una silla. Era un trono. No era una casa. Era un reino. Y finalmente estaba en casa.